Buenos días a todos. Hoy día vamos a tocar el tema de patología degenerativa de la columna vertebral. Debo mencionar que el material prácticamente al 100% ha sido contribuido por la doctora Rowena Hammond, que no puede estar en estos momentos con nosotros. Muy bien, vamos a empezar. Bueno, el dolor lumbar como tal es un problema de salud pública y que conlleva, obviamente, a una molestia que en general se le llama lumbalgia, y que conlleva que las personas que tienen este tipo de dolor lumbar tengan, obviamente, limitaciones físicas que impidan su labor diaria, su trabajo, es decir, afecta en su producción. Esto conlleva, obviamente, uno, a la falta en el trabajo; dos, por enfermedad, obviamente; dos, a la necesidad de medicación y o tratamientos que incluyen los tratamientos que hacen los fisiatras, la rehabilitación, obviamente, y obviamente que conlleva problemas que pueden durar de algunos pocos días, 2 a 3, hasta 15 días. Esto hace que se generen costos, y que estos costos, además, pueden ser mucho mayores que otras enfermedades, incluyendo algunas cardiovasculares. No por obviamente por el tipo de impacto que sería en la salud de la persona, sino por lo prolongado que puede ser la recuperación y por la suma de días totales de trabajo perdidos. Es por ello la importancia de la lumbalgia. El dolor lumbar es causado hasta en un 97% en casos con alteración mecánica de la columna, y obviamente en muchos casos solamente son músculos tendinosos. Pero cuando uno dice solamente músculos tendinosos, no significa que no sean problemas que hay que tratar. Hay que tratarlos, es cierto, y para eso están los colegas traumatólogos, ortopedistas y también, obviamente, nuestros colegas fisiatras, secundados por los tecnólogos médicos que son especialistas en esta área de rehabilitación. Bueno, como objetivos hoy día vamos a mencionar una breve revisión de la anatomía radiológica de la columna, asentando más en la parte de lo que es radiología convencional, que puede ser digital, obviamente. Vamos a revisar algunos tipos más frecuentes de enfermedades degenerativas vertebrales y los hallazgos radiológicos más significativos. Dentro de estas enfermedades degenerativas debemos mencionar la condrosis intervertebral, que es la degeneración del disco intervertebral; la espondilosis deformans, que serían la presencia de osteofitos; la osteoartritis o osteoartrosis, que son daños en las sinovias, ya que obviamente la columna vertebral tiene articulaciones, y estas articulaciones, como parte de ellas, tienen sinovia y se alteran; y las entesopatías, que ya saben ustedes que son dadas en ligamentos o tendones, y en este caso de tipo degenerativo. Vamos a revisar al final algunas complicaciones de la patología degenerativa mencionada. A manera de recuerdo, la columna vertebral, que está constituida justamente por vértebras, cada una con su morfología, tiene además, se relacionan con sus discos intervertebrales. La columna, las vértebras están conectadas por ligamentos, están apoyadas por masas musculotendinosas, como se dijo en un momento ya. El número son de 33, y algunas características propias son como, por ejemplo, la fusión de las vértebras sacrocoxígeas. Lo otro que hay que notar y recordar es que las vértebras son de mayor volumen mientras más cerca a la región lumbar o lumbosacra sea, obviamente porque van a soportar mayor peso. Luego, los discos intervertebrales funcionan como amortiguadores elásticos, permitiendo que estas vértebras tengan flexibilidad. Algunas vértebras muy particulares son, por ejemplo, el atlas, dentro de las cervicales, llamada así porque, claro, no soporta el peso del mundo en sus hombros, pero sí soporta el peso de la cabeza, ¿no? Y tiene como característica que no tiene cuerpo vertebral en realidad, sino tiene masas laterales. Tiene un arco anterior y arco posterior, porque no llegan a ser cuerpos vertebrales propiamente hablando. Y obviamente el agujero vertebral es de mayor volumen,
contiene, entre comillas, dentro de ella la apófisis odontoides del axis, que a continuación mencionamos y que tiene esa apófisis odontoides y que, vamos a retroceder algunas imágenes a propósito de este pequeño percance, pero decíamos que el dolor lumbar es un problema de salud pública que conlleva muchos costos, que inclusive es mayor que la mayoría de las enfermedades. Obviamente conlleva que hay descansos médicos, hay pérdida de días de trabajo hombre o mujer, obviamente, y además el que tenga necesidad de aplicar medicamentos como analgésicos, antiinflamatorios, relajantes musculares, y tratamiento como la fisioterapia, ¿no es cierto? El dolor lumbar es causado hasta en un 97% de los casos por alteraciones mecánicas y que conllevan, además de problemas óseos, propiamente hablando, osteoarticulares, puede llevar a problemas músculo-tendinosos. Muy bien. Vamos a hacer una revisión de anatomía radiológica de la columna y vamos a tener que ver con revisión de las enfermedades degenerativas y sus hallazgos radiológicos. Algunas de ellas, las más frecuentes, son la condrosis intervertebral, la que es conocida como degeneración discal. Otra es la espondilosis deformans, que son los osteofitos. Una tercera sería la osteoartritis u osteoartrosis, que son los daños en las sinovias de las articulaciones de las vértebras. Y otra es la entesopatía degenerativa, que tiene que ver con ligamentos y tendones. Bueno, al final vamos a ver la revisión de las complicaciones de las enfermedades degenerativas de la columna vertebral. Las vértebras, como ustedes bien saben, tiene un aspecto, la columna tiene un aspecto en forma de S itálica. Las vértebras son más pequeñas a nivel cervical y más grandes a nivel lumbosacro. Característicamente, las sacrococcígeas se encuentran fusionadas y los discos intervertebrales, que no son articulaciones vertebrales, sino presencia de discos cartilaginosos que son amortiguadores, se encuentra entre ellas. Alguna vértebra especial es el atlas, que no tiene cuerpo vertebral, pero sin embargo tiene masas y se encuentra sosteniendo el peso de la cabeza. Y esta además presenta un agujero de mayor tamaño que el resto de vértebras y contiene al axis, que es la segunda vértebra cervical, como ustedes bien saben, donde la apófisis odontoides figura encajando en el arco posterior del atlas. Muy bien, esto hace y permite que podamos rotar nuestra cabeza, el cráneo, a un lado y otro. Las vértebras lumbares, que tienen un mayor diámetro transverso que altura y que ancho, presentan pedículos cortos y fuertes. Vamos a señalar con esta flechita los pedículos que se encuentran aquí, y luego las láminas cortas y anchas, que son estas traversas, que son las famosas que se hacen su resección cuando hay compresión medular. Las apófisis espinosas, que son estas posteriores, ¿no? Y entre ellas vamos a ver que hay ligamentos también. A un cuerpo vertebral y otro, siempre entre ellas va a haber el disco intervertebral con dos componentes, uno fibroso y uno pulposo. Vamos a ver qué sigue. Perdón, me estaba olvidando de mencionar algo importante. Los cuerpos vertebrales, entre ellas y en el borde posterior, se encuentra el canal raquídeo. Y entre vértebra y vértebra van conformándose lo que llamamos agujeros de conjunción, a través de la cual emergen las raíces nerviosas, sobre todo para la función motora. De ahí que el daño o la ocupación de este espacio intervertebral puede generar, primero que nada, dolor y luego, inclusive, limitaciones que llevan a la parálisis de una extremidad, generalmente las inferiores. Muy bien, en cuanto a la anatomía, acá tenemos una imagen muy bien representada, donde vemos el cuerpo vertebral, de un lado, un superior, vamos a denominarlo así, un inferior, y entre ellas un disco intervertebral. Este disco, como se dijo antes, tiene dos componentes, un anillo fibroso, que se ve mejor en este corte axial,
y un anillo, un núcleo pulposo, que está en la parte central. Cuando se produce una lesión de los discos intervertebrales por compresión, puede ser traumático o no, por problemas degenerativos, lo que se daña es el anillo fibroso y el núcleo pulposo emerge a través de él. Vamos a ver eso un poco más adelante. Acá está un esquema donde tenemos, este es un corte sagital en realidad, tenemos el ligamento longitudinal anterior, o sea, por los bordes anteriores de la vértebra, uno posterior, por el borde posterior de la vértebra, ¿no es cierto? Acá están, digamos, con un corte en forma de tronco, parcialmente. El ligamento se ve más completo, el ligamento anterior acá, en la parte anterior, obviamente, y el posterior hacia el canal raquídeo. Recordemos que hablamos de las fosas espinosas y entre ellas también se encuentran ligamentos interespinosos. Todo esto con la finalidad de darle bastante estabilidad a la columna vertebral, ya que obviamente sostiene nuestro cuello, el tórax, el abdomen y finalmente participa en la cintura pélvica. Amén, de que ya dijimos, vamos a repetirlo, que está en el canal raquídeo se encuentra la médula espinal y de la médula espinal emergen las raíces nerviosas correspondientes. En realidad, cuando uno estudia columna vertebral, puede usar radiología convencional, rayos X, puede usar tomografía computada y puede usar resonancia magnética como estudios morfológicos. Obviamente, en columna, un estudio bastante exacto, sobre todo si queremos ver patología del disco intervertebral, es resonancia magnética. Este es un pequeño ejemplo de anatomía, donde cómo se ve en resonancia magnética. En general, en resonancia magnética hablamos de imágenes potenciadas en T1 y potenciadas en T2. Lo que hay que reconocer, primero que la morfología de la vértebra sea un aspecto cuadrangular, con una plataforma superior, una inferior. Y entre las plataformas inferior de una vértebra y la superior de la que sigue, está el disco. Y el disco tiene que tener un ancho semejante entre ellas. O sea, entre L1, L2 y L2, L3, el ancho o la altura es semejante. La altura es semejante. Y lo otro es que la señal, ya que en resonancia hablamos de señal, es decir, qué tan gris se ve, deben ser también homogéneos y semejantes entre ellas. Cuando uno va a una forma de evaluar por resonancia la columna, que sería, esta era T1, esta es T2, miren acá la señal es hipo intensa, pero en este caso, en T2, esto ya es, este gris, que es muy hipointenso, significa que este disco está deshidratado, o sea, está anormal. Y lo que está hidratado serían los discos sanos, como acá, que sería con hiperseñal. ¿Sí? En T1 se puede ver, pero no se distingue tan bien si hubiese un daño como si se distingue en T2. ¿Por qué? Porque en T2 generalmente todo lo que es líquido lo vemos más brillante, hiperseñal o hiperintenso. Y entonces el disco que contiene el líquido, sobre todo el núcleo pulposo, debe verse algo brillante, algo hiperintenso. Cuando no se ve así, es que esto está con signos de degeneración. Vamos a ver. Bueno, algunas articulaciones que habíamos mencionado al principio, que tienen synovia, es la atlantoxoidea, que acá se ve perfectamente bien en una incidencia frontal con la boca abierta y que sirve perfectamente para delimitar la posiodontoides del axis, el atlas en sus masas laterales y el espacio que debe haber entre ambos, ¿no? Entre el atlas y el axis, que una medida promedio debe ser de 2 a 3 milímetros, bueno, 2.5 según el ejemplo, ¿no? Acá se ve perfectamente, este es un spot o un zoom, donde está la posiodontoides, la masa lateral del atlas y el axis. Y lo que vemos son los espacios. Recordar que en rayos X
no podemos ver los cartílagos ni ligamentos, o sea, las partes blandas en general. Lo que vemos son las estructuras óseas y los espacios que hay entre ellas, ¿no? Como en este caso, vemos espacio, que se ve radiotransparente. Espacio radiotransparente. Disculpen, vamos a seguir. Entonces, otras articulaciones sinoviales son las unciformes, que están justamente entre vértebra y vértebra a nivel de los ángulos. Y estas también son pasibles de patología, obviamente. Al final tenemos las sacroiliacas, que estas siempre producen o siempre pueden producir molestias más conocidas como sacroileitis, que pueden ser agudas o crónicas. Todas estas articulaciones mencionadas tienen, pues, sinovia, y el espacio general, en el caso de las sacroiliacas, puede variar de 2 a 5 milímetros inclusive. Este es un corte de un, digamos, de un segmento sacroiliaco congelado, de ahí que se ve la trabeculación ósea y el cartílago que está a ambos lados, sacro e ilíaco. La entesitis es justamente la patología que se da cuando se inflama la entesis. ¿Qué es la entesis? Es la fijación tendinosa o ligamentosa hacia el hueso. Acá está como pongamos que este es un tendón y estas fibras se van insertando en el hueso, en la cortical ósea, de tal manera que son firmes y sirven obviamente para unir un hueso con otro, en el caso de lo que son ligamentos, y en el caso de tendones es la inserción prácticamente del músculo a través de un tendón en el hueso, lo cual nos permite la locomoción. Cuando se inflaman y se erosionan, se ven de esta forma. Obviamente su inserción va a ser muy disminuida y puede llevar obviamente a una alteración en la estabilidad de la articulación o en la ruptura parcial de un músculo y su tendón correspondiente. En cuanto a las enfermedades degenerativas, decíamos que vamos a tocar algunas principales. Estamos repitiendo lo de los objetivos. Entonces tenemos la condrosis intervertebral, que significa degeneración de los discos intervertebrales, espondilosis deformas, que son los osteofitos muy conocidos, la osteoartritis u osteoartrosis, que son cuando hay daño sinovial, la entesopatía degenerativa. Cuando hay condrosis intervertebral, lo que hay es deshidratación del núcleo pulposo, que ya lo vimos en las primeras imágenes de resonancia. Hay acumulación de nitrógeno, o sea, puede haber gas a este nivel. Hay un disco que se disminuye de altura, o sea, en vez de estar simétricos, como dijimos, se disminuye y luego las vértebras, como entre comillas, se van juntando entre sí. El fenómeno de vacío se refiere a la acumulación de nitrógeno, se ve como gas, se ve radiotransparente en rayos X. Ahora vamos a ver alguna imagen. La esclerosis subcondral, que viene a ser el tema de la irregularidad de las plataformas o la esclerosis de las plataformas superior o inferior de las vértebras. Y luego la presencia de nódulos de Small, que son lesiones que dan en la parte central de las plataformas superiores y a veces inferiores de los cuerpos vertebrales. Este es para recordar la anatomía normal de los espacios intervertebrales, que obviamente es fácil en la cervical identificar la que tiene mayor masa, que es C2, y a partir de ella podemos contar 3, 4, 5, 6, 7, y que los espacios deben ser semejantes, ¿no? Entre ellos. Igual en la columna dorsal y finalmente en la lumbar. Vamos a ver un poco más. Ajá, entonces acá estamos con ya lesiones por condrosis. La flecha, el verde bidireccional, señala acá un espacio conservado, unas plataformas de aspecto conservado, discretamente cóncavas. Los ángulos de las vértebras también bastante apropiados, discretamente romos. No un ángulo recto, pero sí discretamente romos. En el espacio que sigue, si se dan cuenta, ya está disminuido con respecto al anterior. La flecha amarilla señala además una imagen lineal radiotransparente que significa gas en el área correspondiente al disco intervertebral de este lado. Además de esto, el borde de la plataforma, el borde superior está algo escleroso, algo incrementado de densidad, o sea, algo más radioopaco. El fenómeno de vacío, que es la presencia de gas
que se ve radiotransparente en radiología, se evidencia mucho más en el siguiente ejemplo, que es este acá, y donde hay varios discos intervertebrales degenerados o con cambios degenerativos, y que además, con pérdida de su volumen, pérdida de su altura, obviamente las vértebras van a ir juntándose, entre comillas, juntándose o pegándose una con otra. Y los bordes de sus plataformas se van volviendo esclerosos y algo irregulares. En cuanto a la condrosis, en la columna cervical es más frecuente entre C5 y C6, C4 también, obviamente, pero los cambios se dan acá, a veces muy leves o discretos, pero cuando uno le presta atención a la radiografía sumado a la clínica del paciente, a las molestias que manifiesta, uno se va a percatar de que los espacios normales son estos, y este espacio y este otro espacio están disminuidos, incluyendo este entre C5 y C6, con cambios esclerosos y irregularidades de sus plataformas. Esto ya viene a ser a nivel dorsal. Bueno, es un poquito a veces ya de la práctica que uno aprende a decir, esto debe ser dorsal porque veo alguna sombra de arcos costales, veo los agujeros de conjunción bien definidos, lo cual en la cervical, en la lateral no se pueden ver los agujeros de conjunción, por si acaso. Los agujeros de conjunción se ven bien en la lateral, solo en la columna dorsal y lumbar. ¿Ya? Usamos para ver agujeros de conjunción en la columna cervical se usan las incidencias oblicuas. Muy bien, volviendo a esta columna dorsal, los agujeros de conjunción ya dijimos, y miren la presencia de estos espacios con radiotransparencia, y más aún en este par de vértebras, el espacio está prácticamente desaparecido, plataformas esclerosas e irregulares, haciendo ver cambios degenerativos crónicos. Bueno, un diagnóstico diferencial pueden ser las patologías infecciosas, donde el disco está afectado por una infección, puede ser brucelas, por ejemplo, y se ve, como en este caso en la radiología convencional, una vértebra, un espacio normal, otro normal, y entre estas dos vértebras prácticamente pegadas, casi fusionadas entre sí. El diagnóstico diferencial de un cambio degenerativo es que sea infeccioso. Acá, digamos, con menos frecuencia vemos cambios por gas y se ven muy adosados, muy pegadas unas a otras, con bastante signos de fusión. Eso es lo que podemos tener en una patología infecciosa. La segunda patología degenerativa que vamos a ver es espondilosis deformans, que son los osteofitos. Acá está el lorito de color azul, Teresa de Manú, y entonces nos da el ejemplo del pico que tiene esta ave, y acá el pico que se forma en las vértebras o en los ángulos de las vértebras, que puede ser cualquier parte del cuerpo, con más frecuencia seguramente en las lumbares y en las cervicales. Afecta después de los 50 años al 50% de mujeres y 80% de los hombres. Son áreas de estrés, es decir, por el trabajo, ¿no? O sea, el trabajo físico que uno tiene que realizar. Entre el cuerpo vertebral y el disco correspondiente. Primero, tiene un crecimiento vertical y luego horizontal. Vamos a ver cómo es esto. Las espondilosis deformes pueden ser marginales y tienen una osificación endocondral. Bueno, vamos a ver mejor otra imagen acá. Acá está la espondilosis deforme, miren, a nivel posterior, cómo se ve esta prolongación ósea, ¿no? Que es más hacia afuera, acá, miren, que formando lo que llamamos picos de loro, ¿no? Que se juntan una con otra. Pero ven que es una prolongación horizontal y que luego pueden ser verticales, y por eso que llegan a fusionarse unas con otras de una vértebra superior con una inferior. Y esa fusión ya se le llama picos de loro. Obviamente acá está, ya dijimos esto, los picos de loro que se forman los puentes óseos, ¿no? Uno con otra. Picos de loro, puentes óseos que ya se juntan entre sí. Vamos a avanzar porque luego acá hay un diagnóstico diferencial entre lo que es un sindesmofito y un osteofito realmente. El osteofito es el que hemos visto y que crece en forma
horizontal y luego vertical. Y el sindesmofito es el que crece vertical, o sea, es decir, no tiene este crecimiento lateral, ¿no? Sindesmofito se va hacia abajo y se puede fusionar como acá, como si estuvieran reemplazando al ligamento, ¿no? Vertebral. Pero en este caso, este es el sindesmofito, es hueso. En el caso de osteofito, vuelvo a repetir, primero crece en sentido lateral y luego vertical. Y puede llegar a formar imágenes semejantes a los puentes óseos. Eso también es cierto. Muy bien, acá tenemos el ejemplo de osteofito, ¿cómo es? Miren, voluminoso además, y creciendo hacia afuera y luego se fusiona. Y el sindesmofito que crece prácticamente hacia abajo y también se fusiona, pero sin esta deformación, que sí la da el osteofito que ya mencionamos antes. La osteoartritis u osteoartrosis tiene que ver con las articulaciones de las apófisis unciformes que están laterales acá en las vértebras y que se pueden redondear y esclerosar. Acá está. El otro daño que puede haber es entre las apófisis espinosas. Acá también intervertebral, ¿no? Otra que puede haber es acá en las articulaciones interapofisiarias y que produce esclerosis, como acá, donde hay una sombra radiopaca que simplemente ya no demuestra el espacio que debe haber entre ellas. ¿Se acuerdan que había acá ligamentos interespinosos? Ya no existen también. Se van reemplazando. Y en algún caso, sobre todo cuando están más cercanas al agujero de conjunción, pueden, digamos, obstruir este agujero y producir compresiones de raíces nerviosas. La osteoartritis y osteoartrosis, acá está, en el caso también de la articulación sacroiliaca, puede ser de un lado o de ambos, la disminución de espacio articular con esclerosis y la presencia de osteofitos que pueden afectar el borde inferior en la sinovia, que se encuentran acá. Si se dan cuenta, acá hay una radiotransparencia leve, que esto es lo normal, pero hacia abajo, los 2/3 inferiores de la articulación tienen un borde radiopaco, mal definido, de aspecto esclerótico, y el espacio en sí sacroiliaco algo disminuido con respecto a la parte superior. Esta es la articulación, la artrosis sacroiliaca, osteoartritis sacroiliaca, que produce tantos problemas y que también puede tener, obviamente, no solamente un componente degenerativo, sino un componente infeccioso, ¿no? Tifoidea, Bruselas, por ejemplo, ¿no? Y otros bichos más. La entesopatía degenerativa, habíamos dicho que la entesis en realidad es una, digamos, parte de la anatomía, que es la fijación del tendón o ligamentos en los huesos. Pero la entesopatía degenerativa es cuando ya esto se altera. Y habíamos visto que puede, digamos, haber una alteración en su fijación en el hueso, que puede ser, digamos, cambios crónicos por el uso excesivo, el esfuerzo físico o mal uso del esfuerzo físico que conlleva alteraciones de entesopatía degenerativa. Muy bien, lo que se puede producir son hiperostosis anquilosante, calcificación de los ligamentos como el longitudinal anterior en la columna dorsal y cervical. Pueden estar dañados algunos cuerpos cervicales también y producir inclusive por el aumento de volumen a nivel cervical disfagia. No es frecuente, pero puede ser. Pero miren, acá hay un ejemplo muy bonito de esto. Miren cómo la entesopatía degenerativa, o sea, los ligamentos, el ligamento anterior de la columna vertebral, en este caso cervical, crónicamente sufre daños inflamatorios, se engrosa, toma un aspecto irregular y va tomando todo este espacio, que no es un daño de osteofito, no es un daño de sindesmofito, sin embargo es un daño del ligamento anterior de la columna vertebral a nivel cervical que produce toda esta lesión extensa que compromete obviamente todo el borde anterior de la columna cervical y al ocupar un volumen puede causar disfagia al momento de la deglución, ¿no? Claro, obviamente este es un problema severo, no es muy frecuente verlo así, pero creo que sirve para graficar lo que puede tener como una complicación una entesopatía degenerativa.
Bueno, vamos a ver las complicaciones de la enfermedad degenerativa. Otra vez, acá, complicaciones. Puede haber, por ejemplo, desplazamiento discal, columna inestable, calcificaciones discales, discales, listesis, cifosis degenerativa, escoliosis lumbar degenerativa. Entonces, en la parte anterior, sobre todo, lo que vemos son espondilosis, en la parte posterior, hernias del disco, y en la parte superior e inferior, nódulos de Small, que habíamos visto antes. Acá está el nódulo de Small, grafica cómo el disco puede protruir hacia la vértebra y horadarla y producir un espacio de hueco, valga el término, entre comillas pondríamos esa palabrita, huequito, y se produce lo que llamamos nódulos de Small, sea en la plataforma inferior de una vértebra o en la superior de la siguiente. Y los desplazamientos anterior, en el caso de la espondilosis, y posterior del caso de la hernia del disco. Acá está el 2. Esta es la apófisis espinosa, este es el canal raquídeo, por si acaso. Muy bien, el nódulo de Small, acá está, es un corte anatomopatológico, obviamente, de estos que son cadáveres en congelación, y se van estudiando, y ahí ven cómo el disco, el núcleo pulposo, se va yendo en sentido anterior y va comprimiendo la vértebra y va causando lo que llamamos el nódulo de Small. Es como una hernia, pero central. Acá en la radiografía convencional se ve el nódulo de Small en una plataforma superior en esta vértebra. Acá también se manifiesta en menor grado, ¿no? Estas otras están normales. Agujeros de conjunción, normales. Espacios de disco intervertebral, normales. Muy bien, esta es la vértebra limbo. Se le llama así porque el disco, en algún momento, así como puede producir daño en la plataforma superior, inferior o superior a nivel central, el núcleo pulposo escapa al anillo fibroso y en forma lateral migra, entre comillas la palabra migra, y produce una separación ósea. Este daño en la radiografía se ve como un pequeño fragmento óseo separado del cuerpo vertebral. A este daño que produce esta separación de los centros de osificación del cuerpo vertebral se le llama vértebra en limbo, una pequeña vértebra fuera de su sitio, fuera de su espacio. Muy bien, desplazamiento posterior. El anillo fibroso, obviamente la hernia discal se produce por un desplazamiento posterior del anillo, y el anillo fibroso es más débil, y el núcleo pulposo es un poco más posterior. Entonces, ¿qué sucede? En una radiografía, obviamente el paciente va con lumbalgia, ustedes van a evaluarlo, digamos, tomar notas sobre la sintomatología clínica, los signos que encuentran a la hora de examinar, y la radiografía tal vez no arroja mayor información. O sea, plataformas superior, inferior, normales, espacios de los discos intervertebrales conservados, agujero de conjunción, sin evidencia de nada que lo obstruya, no hay signos de artrosis, no hay signos de problemas ligamentarios tampoco. Y entonces, sin embargo, cuando uno toma la resonancia, ya insistiendo por la clínica del paciente, primero se va a dar cuenta de que este disco tiene una menor señal con respecto a la superior, que este brillo, dijimos al principio, es normal. En una secuencia T2 es normal. Y acá ha perdido ese brillo, o sea, está deshidratado. Y además, ya uno es más acucioso, aunque no hay pérdida de altura muy evidente, hay una discreta irregularidad y el disco se ve que protruye en sentido posterior. Acá es bastante evidente, obviamente hay daños menores, pero creo que esto grafica mejor lo que queremos decir, y es una hernia del disco intervertebral a este nivel, que inclusive en la inferior, si se dan cuenta, o sea, este sería L4, L5, este disco está dañado, pero entre L5 y L1 también hay daño, porque la señal está muy disminuida, no está muy gris en T2, y hay una discreta protrusión también acá, ¿no? En realidad el daño está en ambas, un poco más severa por la protrusión posterior y la herniación posterior de este disco entre L4 y L5, ¿sí? Esto es normal en T2. Muy bien, condrocalcinosis tiene que ver con una calcificación también cartilaginosa del disco intervertebral, ¿no? En la parte de su núcleo pulposo, pero también en el anillo fibroso. Se da como una observación, aquí se ve la flecha amarilla, la señala muy bien,
plataforma inferior, plataforma superior, condrocalcinosis. No tiene mayor relevancia para el paciente como enfermedad. Muy bien, listesis degenerativa. Entonces acá sí tenemos que ver, la artrosis intervertebral se produce por un desplazamiento de una vértebra sobre otra. Acá está. El borde posterior de esta vértebra no coincide con este borde posterior. Por tanto, hay una listesis. Esta listesis se le denomina anterior porque se toma en cuenta el desplazamiento de la vértebra más superior con respecto a la inferior. Entonces, una listesis anterior y acá se ve claramente cómo no coinciden. Hay grados que se mencionan, que son menor de 25% de desplazamiento, hasta 50% y mayor del 50%. Esto tiene que ver con la clínica del paciente y con el daño de las articulaciones interapofisiarias que puede presentar las diferentes partes del cuerpo, de las vértebras en realidad. Muy bien. Retrolistesis degenerativa, acá también, la imagen anterior fue anterior y ahora es posterior, ¿no? Entonces hay una estenosis del espacio intervertebral, hay un desplazamiento posterior, es la vértebra superior la que no coincide, se va para atrás y llamamos retrolistesis o listesis posterior, ¿no? Cambio degenerativo, acá sí hay disminución del espacio del disco intervertebral correspondiente y hay una discreta irregularidad de las plataformas y cambios escleróticos por alguna enfermedad crónica también. Las condrosis tienen que ver con solamente el disco. Miren, este espacio está conservado, este espacio también está conservado y acá no. Acá hay cambios, en realidad, hasta cambios con gas, hay cambios en los bordes de las plataformas. Acuérdense que todas esas tienen cubiertas, pero están esclerosados e irregulares tremendamente. Disminución del espacio intervertebral, fenómeno de vacío, la radiotransparencia, que significa gas a este nivel, y esclerosis subfrontal bien definida, que es estos bordes esclerosos, irregulares, con mala definición. Eso es lo que significa. Todo esto se ve en la condrosis de los discos intervertebrales. Muy bien, la espondilodicitis es otra patología que tiene que ver con el daño de los discos intervertebrales y con la inflamación. Vamos a ver, disminución del espacio intervertebral, esclerosis irregular, ¿no es cierto? Inflamación peridural paraespinal, que está acá. Disco hiperintenso en T2, bueno, en este caso es más o menos homogéneo, este es en T1, pero luego puede haber realce también en las imágenes con gadolinio y erosión de al menos un platillo vertebral, que es este acá, ¿no? Que hay una erosión, ese es el espondilodicitis. Bueno, esa era la última imagen. Como dije al principio, el objetivo de esta presentación era justamente de revisar algunas patologías frecuentes y obviamente mencionar sobre todo la utilidad que tiene radiología convencional. Creo que todos tenemos acceso a los rayos X y tomados apropiadamente nos van a ayudar en un principio y luego podemos ir secundariamente a un estudio, puede ser fotomografía y o resonancia, de acuerdo a las indicaciones del médico tratante, ¿no? Cuando es necesario, obviamente, estamos para cualquier otra consulta que pueda haber acerca de los métodos radiológicos que sirven para evaluar columna vertebral en general. Si hubiese alguna pregunta, me gustaría escucharla. Y alguna sugerencia de temas nuevos también, creo que ya en la anterior nos han mencionado cardiopatías congénitas, ¿no? Sí, bueno, vamos llegando al final. Amigos, los invitamos a hacer sus preguntas. Licenciadas, siéntanse en confianza, aquí estamos entre amigos. De repente en algún momento han tenido algún caso que de repente podamos compartirlo con el doctor Carrasco y él nos pueda dar sugerencias de cómo apoyar al paciente cuando se nos presentara algún casito, ¿no? Bueno, ya estamos en la ronda de preguntas. Hemos habilitado los audios a todos los usuarios conectados. Pueden sus preguntas. ¿Sí?
Aquí está el joven el tratamiento, que me da una visita, y acabo de la reunión, me da mucho problema. Yo voy con eso, no dice nada, otra vez. Hola. Pablito, ¿tenemos preguntas que hayan llegado por escrito? En el audio se mezclan tal vez los audios. Si los abres todos, se mezclan. Dice, ¿hay alguna autorización de criterios para solicitar RX o sigue siendo los mismos? Flavio Villacorta. Gracias, doctor Fabio. Adelante, doctor Carrasco. Bueno, en realidad, cuando uno tiene un paciente que tiene dolor, digamos, cervical, lumbar, inclusive dorsal, obviamente la evaluación médica es la primera. Y luego, de acuerdo, con mucha frecuencia, de acuerdo a la edad del paciente, también se tiene que tener en cuenta de que una forma de evidenciar si es que hay lesión ósea, o en el caso de rayos X, o de los espacios articulares o intervertebrales, en el caso de columna vertebral, es tomando rayos X. Obviamente, siempre recordar de que si yo tengo un paciente que es menor de edad, debo restringir lo más que pueda los rayos X por ser un niño o una niña. Y en el caso de las mujeres en edad fértil, teniendo en cuenta simplemente que no estén gestando. Pero luego, si ustedes tienen un paciente con dolores que significan lumbalgias o cervicalgias, que son las más frecuentes, hay que tomar rayos X. ¿Por qué? Porque es la única forma que ustedes estén seguros de que no están tratando un problema que puede ser catalogado como músculo tendinoso cuando el problema de fondo es óseo. Esa sería la gran diferencia. ¿Tenemos alguna pregunta más? Dice, Pablito, ¿tenemos Flavio, alguna pregunta? El doctor Flavio dice, según el protocolo, ¿ahora se inicia el manejo de terapia de dolor de inicio? A ver, cuando el manejo de terapia de dolor tiene que ser definitivamente basado, aparte de la clínica, en evidencia. No olvidemos de que si no podemos tener evidencia médica, que significaría una radiografía, podríamos empezar el manejo del dolor, sobre todo si son con métodos, digamos, mecánicos, que se usan algunos de ellos en fisiatría. Podríamos tener una valoración que luego tendría que ser corregida. Obviamente hay medicación que puede ser actuada de inmediato, probablemente algún analgésico, podría ser un relajante muscular, pero sobre todo para la parte de fisioterapia, yo recomendaría que siempre haya una radiografía que permita evidenciar que no hay lesión ósea, porque puede suceder de que habiendo lesión ósea uno esté recomendando el manejo como si solamente fuera músculo tendinoso, y eso nos haría probablemente perder un poco de tiempo en el real tratamiento del paciente y o no tomar las medidas adecuadas, ¿no? ¿Alguna pregunta más, Pablito? No. ¿Ninguna más? Ninguna más. Bueno, amigos, ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo viernes a las 12 del mediodía. Ante todo, pedirle las disculpas del caso. Han habido inconvenientes porque nos han cambiado de sala. Vamos a coordinar la próxima semana con antelación para la verificación de sala. No sé qué ha pasado. Tampoco los amigos de MINSA no se han podido responder qué ha pasado con esta sala. Mil disculpas por la demora. Y tenemos una última pregunta. Pablito, adelante. A pesar del grado de hernia, ¿se debe agotar todos los médicos para evitar las cirugías? Bueno, en realidad esa pregunta seguramente vamos a tener más adelante invitados a nuestros colegas neurocirujanos, que son los que en realidad ellos tienen el conocimiento definido del tratamiento, si es que tiene que ir o no a cirugía el paciente, ¿no? En realidad, yo les pido disculpas, tendríamos que esperar a una próxima reunión, quizás, Nena, con neurocirugía, para que ellos nos den exactamente el dato
cuándo es indicado realmente entrar a cirugía, ya que lo que yo puedo decir, y hasta mi conocimiento, yo soy médico radiólogo, es que una hernia, una operación por hernia del disco puede tener recidivas con relativa frecuencia. Entonces, hay que decidir si es que realmente es necesario o no, o que podemos ir a otro tipo de terapia alternativa. Sí. Amigos, bueno, ha sido todo por hoy. Nos preguntan también acerca de los videos. Algunos han llegado un poquito tarde a la ponencia de hoy y a las otras ponencias también, si no hubieran podido participar. Lo pueden ubicar en Telesalud Hospital Cayetano Heredia. Tenemos una página YouTube en la cual estamos subiendo todos los videos ya editados con todos los bloopers afuera. Pueden usted ya tenerlos disponibles. Un placer tenerlos como siempre y los esperamos el próximo viernes. Hasta pronto. Chao, gracias. Gracias.